Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio, programa número 168, y feliz porque no tengo que decir que está José Luis. ¡Ey, qué chivo! Me salió en rima. Ricardo Bacarano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lamentables tus rimas, Oscar. Hola, Oscar. No, pues sí, son lamentables. No, por José Luis, por vos. Son lamentables. Y también está Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Quiero reforzar este saludo diciendo que tu calidad de poeta es lamentable. Es lamentable. Bienvenidos a El Faro Radio, edición de jueves, que esté siendo, en la medida de lo posible, esperamos que esté siendo un buen jueves. Yo creo que está siendo un buen, perdón, no me quiero poner de activista, yo soy periodista, pero miro con mucho interés lo que está sucediendo en Guatemala. Guatemala está en un paro importante. Hay manifestaciones masivas en las principales ciudades de Guatemala y hay un paro general en demanda de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, que se resiste a irse. Hoy hubo otras dos peticiones importantes de renuncia, una de la Procuraduría General de la Nación y la otra de la Contraloría, como el equivalente a nuestra Corte de Cuentas. Pero está talludo, digamos, el general, sí. Y de antejuicio también, se está abriendo un nuevo proceso de antejuicio en el Congreso guatemalteco, que como decíamos en el programa pasado, ya un primer intento de antejuicio para quitarle la inmunidad presidencial fracasó, porque no consiguió el número de votos necesario, pero ahora hay un nuevo intento de que se le quite. Pero es que la ocasión anterior la Corte de Constitucionalidad también dijo no procede. Hoy es distinto, pero a nivel de Corte de Constitucionalidad pero en el Congreso muchos de nuestros colegas de Plaza Pública o de Nómada, por ejemplo, parecen estar convencidos de que no procederán a desaforarlo, porque dicen, no, líder tiene un arreglo con el presidente. Pero quizás una de las cosas más importantes que han sucedido es la recientemente anunciada alianza, entre comillas, entre la administración de Otto Pérez, a la que no le queda mucho, y uno de los empresarios más poderosos de Guatemala, que es Mario López, el dueño de la principal operadora telefónica en ese país. Así que ya hay quienes están especulando de que detrás de esto hay un trueque. Ok, me tirás un salvavidas vos diciendo que poniéndome un ministro de Economía y otros funcionarios, y a cambio, ¿será que le dan la explotación de la banda 4G? Es lo que están planteando algunos en Guatemala. Es decir, de nuevo, ¿verdad? La tesis de la conspiración y que no hay almuerzo gratis, así que habrá que ver qué sucede. A lo mejor dura hasta enero Otto Pérez y no se siente obligado a renunciar. No va a durar este enero, imposible que dure este enero. Pues, apostamos ya si querés. Pues a ver, este salvavidas es muy importante. Bueno, la pregunta que también dejamos abierta, casi reflexión en el programa pasado es, recordemos que Guatemala va a elecciones generales el próximo 6 de septiembre. ¿Qué va a pasar después de esas elecciones? Y lo que decíamos, ¿qué se puede esperar de ese proceso? Así es que todos muy atentos siguiendo lo que está pasando en Guatemala. Y Ricardo, felicidades, FAS va en primer lugar de la Liga Nacional de Fútbol. Sí, y eso que no pudo contratar a Pedro, de que se fue del Barcelona. Se quedó poquito. Sí, estuvo cerquita, sí. Recuerde participar en nuestro programa a través de Facebook o Twitter por la cuenta @El Faro Radio o llamarnos al 2209-2887 o por WhatsApp al 72766942. Recuerde que las redes sociales son gracias a Alba y ya regresa El Faro Radio. Un motor puede andar así. O puede andar a su máxima potencia. Para los que exigen más potencia, acepta el reto y comprueba la calidad Alba Petróleos con gasolina Premium Plus. Dura más por su alto nivel de octanaje que inyecta rendimiento y poder a tu motor. Premium Plus, la gasolina especial de Alba Petróleos. Siempre una cerca de ti. Acepta tú también el reto. Porque El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Lo que tú quieres escuchar está aquí.
y punto. Estudiantes, trabajadores, niños, ancianos, conductores, madres, padres, abuelos. Gracias a todos los que hacen posible el Citrams. Me siento dichoso tener esa responsabilidad y poder manejar un bus de que tiene todas las comodidades, la tecnología de punta. Citrams es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Un motor puede andar así. O puede andar a su máxima potencia. Para los que exigen más potencia, acepta el reto y comprueba la calidad Alba Petróleos con gasolina Premium Plus. Dura más por su alto nivel de octanaje que inyecta rendimiento y poder a tu motor. Premium Plus, la gasolina especial de Alba Petróleos. Siempre una cerca de ti. Acepta tú también el reto. ¿Por qué el Citrams es bueno para los salvadoreños? Porque trae la solución a los problemas del transporte colectivo con grandes beneficios. Rapidez, para llegar en menos tiempo a tu destino. Seguridad, con menor exposición a la delincuencia. Comodidad, con la flota más moderna del país. Por fin tenemos el transporte que merecemos. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Unión de Empresas Citrams. Hay dos tipos de personas. Los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten. Un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven adulto. This is the B Train, and you're listening to 105.3 FM. Hits from the 90s, the last decade, and the best of today. Punto 105. La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o en redes sociales. Ricardo Saúl Baquerano Schonenberg. No vayan a creer que es un error, pero hoy tenemos para entrevistar en cabina a otro periodista, a Rubén Aguilar. ¿Quién es Rubén Aguilar? Rubén Aguilar es un personaje mexicano, pero que conoce, yo diría que muy bien a El Salvador, conoce bastante bien a Centroamérica, ha estado pendiente de este país. Estuvo por acá en los años 80. Y según la descripción que nuestro productor hizo de él, vamos a ver, Rubén Aguilar es un ex jesuita. Sí. Sí. Comprobado, sí. Comprobado. Está bien, está bien. 14 Sí. años. Sí. Y dice esto, perteneció al FMLN. Bueno, También es cierto. tenemos alguna idea de por qué anda por aquí Rubén Aguilar. Ya le vamos a preguntar de esto un poco más adelante. Pero primero queremos darte la bienvenida, Rubén. Feliz tarde. Feliz tarde y muchas gracias por estar con ustedes y un saludo a quienes nos están oyendo. Vos te inventaste la agencia de prensa de la guerrilla Salpres. Pues con un colectivo, Okay. El proyecto Águila se llamaba en aquel momento, en la época, estamos hablando de 1980. 1980, eso todavía a modo de presentación. Vamos a ver. ¿Quién sos vos, Rubén Aguilar? ¿Quién soy yo? Qué buena pregunta y qué difícil pregunta. Bueno, soy un mexicano que se siente como que tiene como segunda patria y así la asume El Salvador, precisamente por esos años de haber estado en la guerrilla aquí en este país. Cuando uno pues está dispuesto a dar la vida por algo, lo ama de manera particular, y ese es mi caso con El Salvador. Nunca he roto eso. Soy un profesor universitario, soy un periodista, un articulista. Yo diría que más que un periodista soy un comentólogo. Comento cosas de muchos temas en los periódicos en los que escribo en México. Tengo una consultoría también, de eso vivo, una consultoría en procesos de comunicación institucional, básicamente dirigidos al gobierno, pero en realidad
todas las cosas que me importan son mis hobbies. Yo debería dedicarme a los hobbies, que es lo que más me interesa. Me encanta la arquitectura. De las cosas que realmente quiero saber es de arquitectura mexicana del siglo XVI, sí. De los 200 conventos que se construyeron en aquel tiempo, los he recorrido todos, en todo el territorio. Me encanta la pintura, de muy joven pinté muchos años, cuando entré de jesuita dejé de pintar, pero me encanta, quiero saber de pintura, quiero saber de escultura, me encanta leer, me dedico como loco a leer, tengo en un blog de México que se llama Animal Político, los viernes publico una reseña del libro que estoy leyendo, llevo 260, 270 reseñas continuas sin parar desde 270 semanas de los libros que he leído. Me encanta el cine, en mi blog comento las películas también que veo. Entonces, en realidad, de lo que sé es mis hobbies y vivo de otras cosas de las que se supone que soy un profesional. ¿Has estudiado arquitectura? No, tengo un doctorado en ciencias sociales, una maestría en sociología, una licenciatura en filosofía, pero desde siempre me ha gustado, soy un arquitecto frustrado, un pintor frustrado, un cineasta frustrado. ¿Y sos catedrático en qué materias? Tengo de manera permanente dos espacios en la Universidad Iberoamericana, que sería como la UCA de acá, de los jesuitas. En ciencia política enseño teoría de la sociedad civil, es un tema que particularmente me interesa. Tengo un libro publicado en 2012 sobre la sociedad civil en México, un ladrillo de 350 páginas. Y en comunicaciones, en la Ibero, después de haber sido el portavoz de la Presidencia de la República, establecí un seminario que es un seminario de comunicación gubernamental. Entonces, eso en la Ibero. Y en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, tengo un diplomado en comunicación política que voy en la edición 20. Cada semestre hay una edición y son 14 en la UNAM y 6 en otros lugares. Rubén, en 1980, justo antes de venir a El Salvador, ¿qué estabas haciendo en México? En 1980, en noviembre de 1979 dejé la Compañía de Jesús, pero desde 1977, 78, empecé a militar en la CFPL, en un colectivo en México, con dos extraordinarios personajes, dos seres humanos absolutamente excepcionales, que era Lito Mengíbar, que había sido rector de la Universidad Nacional, y don Beni, el papá de los Peña, el papá de Lorena Peña, ahora presidenta de la Asamblea, y con ellos tuve el privilegio extraordinario de compartir mi ingreso a la CFPL en el colectivo en México, que fue el primer colectivo que se estableció en México. De 1977 a 1980, ¿qué actividades de la CFPL eran las que vos pudiste hacer? Básicamente, en el caso de México, no tenías un fusil, ¿o sí? No tenía un fusil. En el colectivo armábamos y desarmábamos armas como parte del entrenamiento, pero en México no íbamos con Jato Asbun. Sí. Iniciamos la publicación internacional de la CFPL que se hacía en México, y al principio Jato y yo éramos los responsables. Trabajábamos en razón de esto, de las publicaciones internacionales de la CFPL, era el boletín semanal, pero hacíamos otro tipo de publicaciones también para dar a conocer lo que ocurría en el país, lo enviábamos a un montón de países del mundo. Al tiempo preparábamos el proyecto de Águila, que era la agencia de prensa, que después yo voy a llegar acá, después podemos platicar, y también avivar, articular la red de solidaridad. Nosotros nos tocó heredar en muy buena parte redes de la solidaridad que había construido el Frente Sandinista en México, y como triunfan en el 79, ¿no? 19 de julio de 79, una buena parte de esos sectores nos quedamos nosotros. Las heredaron. Las heredamos nosotros, entonces básicamente esos eran los tres. También articulación y contacto, y mucho más Jato que yo, con agencias de la cooperación internacional para articular fondos, básicamente.
Mi pero es un eslabón que creo que se nos está perdiendo. Ese paso entre los jesuitas y integrarse al colectivo de las FPL, de las Fuerzas Populares de Liberación. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se tendió ese puente y cómo? O cómo ocurrió. Bueno, hubo varios jesuitas en aquel momento. Cuando yo ingresé a la CFPL todavía era jesuita, y después salgo de la compañía. En el caso de Guatemala, en el EGP hubo 3 jesuitas que ingresaron a la guerrilla. Los 3 eran sacerdotes, después 2 salen, pero en ese proceso entraron todavía como jesuitas. Y en el caso de Salvador hubo 5 jesuitas que habíamos sido jesuitas y después ingresamos, y después de 4 de ellos dejamos de serlo, 1 siguió. Yo te diría que era un paso casi natural, aunque pareciera como era la época de la teología de la liberación, que uno entendía que su compromiso de seguimiento a Jesús estaba en cambiar el mundo, en comprometerse con la posibilidad del cambio en el mundo, y en aquel momento la lucha armada parecía que era la posibilidad de cambiar el mundo. Y yo te diría de mí, desde que yo tengo 18 años, esta idea de que el mundo sea más justo para todos, que sea más digno para todos, que sea menos injusto para todos y todas, ha estado siempre presente, y lo que ha ido cambiando a lo largo de los años no es el fin, sino sí la mediación. O sea, cómo lograr y alcanzar eso, pues sí ha ido cambiando a lo largo de mi vida. En una primera época, 14 años, pensé que eso era por el camino de ser jesuita. Después estuve en la guerrilla 5 años y pensé que ese era el camino. Después pensé que era apoyando a las organizaciones de la sociedad civil. Después se me dio la oportunidad de entrar al gobierno de Fox, la alternancia después de 80 años de gobierno del PRI, y pensé que ese era el camino. Entonces siempre ha estado, la mediación histórica se adecúa a las condiciones de la historia, pero el fin ha sido siempre el mismo. ¿Y vos te viniste a El Salvador, Rubén, obligado porque así lo necesitaba el proyecto Águila, o porque la organización te dijo tenés que para El Salvador? Las dos cosas. Me acuerdo muy bien cuando me voy a venir acá, un poco antes, de un comandante de las FPL que me propuso que, necesitaban que me viniera, que me hiciera cargo del proyecto, y con 2 responsabilidades, que era dar a conocer al mundo el genocidio que aquí estaba ocurriendo, y dar a conocer al mundo el que la guerrilla era no un grupo de forajidos, de un grupo de locos irresponsables, sino una alternativa real de poder, una mejor alternativa del régimen autoritario de corte militar que había en esta sociedad. Y esas fueron las tareas fundamentales. Lo sintetizó muy bien, y eso implicaba, en relación del proyecto, venir acá. De hecho, yo abrí la oficina acá con la cobertura de otra agencia de prensa, y ahí mismo, en esa otra oficina de otra agencia internacional de prensa, estaba instalada la oficina de Salpress, y todos los días mandaba entonces cables, noticias a la Ciudad de México, allá se procesaban y desde ahí salía. En el arranque, en 1981, yo llegué aquí hacia finales del 80 para instalar la agencia, pero hacia mitad del 81 deberíamos de haber tenido ya 16 corresponsalías en el mundo de la agencia salvadoreña de prensa Salpress, incluyendo la oficina en el Press Building de Washington, donde hicimos un operativo muy, muy importante en la lógica de en aquel momento que había los países de los no alineados y las agencias de los países no alineados, y en ese bloque nos metimos, y la agencia llegó a tener una enorme posibilidad. Me ha encontrado en la vida a mucha gente del Washington Post o del The Guardian de Londres o del New York Times, que salen a la conversación, tú eras, entonces nosotros retomábamos eso, ¿no? Y lo único que hicimos probablemente, y eso creo haber influido yo junto con otros, pero era simplemente terminar
con el lenguaje guerrillero, imperialistas malditos y todo ese tipo de cosas, y entrar en la lógica de cómo se construían los cables de las grandes agencias internacionales. Entonces en El Salvador, 153 kilómetros en la zona norte, murieron y hubo un enfrentamiento, y la originalidad es que nosotros teníamos esa información, pero en clave de periodismo profesional, sin ningún tipo de rollo y activismo, sino como una estructura profesional. Y de otro lado, lo que hicimos también era Así empezó la penetración de Salpress y poder la agencia estar en las páginas de los grandes periódicos del mundo como una fuente confiable para enterarse de lo que ocurría acá. Y el otro elemento que hicimos en aquel momento era cómo hacemos que el mundo vea la guerra. Si nosotros mandábamos nuestros videos, hubiéramos mandado, era poco creíble, hubiera dicho, no, es un teatro que está haciendo la guerrilla, propaganda. Propaganda, y debemos, en el caso nuestro, a partir de Salpress, con la organización, con las FPL, debemos de haber metido entre enero y marzo de 1981, por lo menos, me puedo quedar corto, por lo menos a 30 equipos de televisión de las grandes televisoras del mundo directo a los campamentos para que ellos vieran por su cuenta lo que ocurría y filmaran ellos con sus propios corresponsales y ellos mismos o camarógrafos y vivieran la experiencia. En ese sentido sí creo que fue un éxito mediático. Rubén, ¿cuál agencia fue la que les dio cobijo a Salpress? ¿Cuál la agencia de prensa en aquel momento? Sí. Una agencia italiana, IPS, la agencia italiana sigue existiendo ahora, entiendo, pero ya no con la fuerza que tuvo en un momento, en la lógica también de aquel momento. Estamos hablando de los años 70, los no alineados, etcétera. La oficina central estaba en Panamá y yo tenía refugio en esa oficina, allí donde está, muy cerca de lo que era la vieja embajada de los Estados Unidos, en contraesquina del Hospital Rosales, en ese edificio que creo que se llama el edificio Panamericano. Allí estaba, había varias agencias, no solo IPS, también estaba la italiana ANSA en ese edificio, había otras. Pero Salpress operaba en la clandestinidad. En ese juego abierto y cerrado, sí, operaba en la clandestinidad. Estaba abierta en la Ciudad de México, en un lugar muy socorrido en la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México. Ahí teníamos la oficina, era abierta, etcétera, pero aquí sí operaba en la clandestinidad en la medida que yo jugaba ese papel de estar abierto y cerrado y mandar la información a la oficina de México. Ahí se hacía la redacción de los cables y luego se iban al mundo. Rubén, en 1981, de hecho mañana se cumplen 34 años, el 28 de agosto de 1981, los gobiernos de Francia y de México emitieron una declaración conjunta, la famosa declaración franco-mexicana, por medio de la cual reconocían la representatividad de la alianza entre FMLN, ya guerrilla, y el FDR, que era como el dispositivo político de la guerrilla. Esta declaración, que por supuesto causó por un lado estupor, pero sobre todo mucha furia en el gobierno salvadoreño de aquellos días, ¿qué utilidad tuvo para la guerrilla, para la lucha del FMLN? Es decir, ¿fue útil? Yo pienso que absolutamente, pero déjame hacer esta pequeña excurso. Estaba en la lógica de los intereses de México una declaración de ese carácter, antes incluso que los intereses del FMLN y FDR. En la lógica del canciller Castañeda en aquel momento, de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, padre, pero no el de... Padre, primero, estamos, sí. Okay. Era el canciller de la... que estaba en que si México no actuaba, muy pronto estaba por enfrentar una segunda frontera de los Estados Unidos en el sur. No solo la frontera norte, esos 3.200 kilómetros de frontera, sino construirse una frontera sur
también de los americanos, cómo los americanos manipulaban y como títeres a los generales salvadoreños, a los generales guatemaltecos, y en ese sentido pues era un espacio propio de los americanos y se estaba apoderando de ese territorio y construyendo una segunda frontera que la lógica de los intereses de México era no convenía, teníamos que hacer algo para que no ocurriera eso. ¿Y cómo se daba eso? Bueno, pues con la ayuda militar. Los americanos deben de haberle puesto a este país a lo mejor $4,000 millones en esos 10 años. ¿Dónde acabó el dinero? No juzgo, no sé, simplemente que eso les costó y eso fue, no intervinieron directamente con Fuerzas Armadas como ocurrió en Panamá o como ocurrió en Granada o como ocurrió en otros territorios, pero sí a través de financiar al ejército salvadoreño en aquel momento y financiar también al ejército guatemalteco en otro momento, etcétera, ¿no? Frenar en la lógica de la Guerra Fría la posibilidad de la expansión de los movimientos de liberación nacional y otra lógica. En ese sentido, insisto, primero estaba en la lógica de los intereses de México y en razón de eso también en los intereses franceses, que veían cómo los americanos se apoderaban de esta región, su patio trasero, y lo manejaban claramente como su patio trasero en aquel momento, ¿no? Entonces, es un primer momento. Y en un segundo momento, para esos intereses, pues era muy importante que el FMLN y el FDR fueran reconocidos como una alternativa real de poder. Y en este caso, cuidándose era una fórmula diplomática muy original, no se había hecho nunca, pero se cuidaron muy bien de no decir ni Francia ni México que la guerrilla era una fuerza beligerante. No dice eso el comunicado, sino una fuerza alternativa que representativa, decía claramente el texto, una fuerza representativa que como tal podía sentarse a dialogar y debería ser una instancia de diálogo. Y en ese sentido, claro que fortaleció ante los ojos del mundo pues la guerrilla salvadoreña en una fuerza representativa. Si me permitís leer uno de los párrafos clave de esta declaración, la declaración decía esto: tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese país de cambios fundamentales en los campos social, económico y político, claramente una injerencia, ¿verdad? Pero estaba interesante. Reconocen que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y los derechos que de ellas se derivan. Ahora, claro, lo que pasa es que el gobierno salvadoreño tampoco tenía como mucha legitimidad, ¿verdad? Entonces pues no, como que se la jugaron en eso también. Y además ya la injerencia estaba dada. La injerencia dada era los Estados Unidos financiando la guerra para favorecer un régimen que estaba en el poder. Y en ese sentido, insisto, si no se puede entender, estaba en la lógica de los intereses de México no tener una segunda frontera de los Estados Unidos en su frontera sur. Y miren, ¿cómo reaccionó precisamente la Junta Revolucionaria Salvadoreña? Les voy a leer un párrafo, 5 líneas de cómo respondieron. Dice: en consecuencia, la Junta Revolucionaria de Gobierno protesta enérgicamente por tal comunicado, la declaración, puesto que no corresponde a la República de Francia ni a los Estados Unidos mexicanos ni a ningún otro país señalar modelos de solución a los problemas internos de El Salvador, ni identificar internacionalmente a su antojo quienes en este país tienen legitimidad y representación política. Fidel Chávez Mena, ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, 1981. Claro, no les hizo ninguna gracia. Rubén, vos te fuiste de El Salvador en 1984. Dejé en noviembre de 84 la guerrilla. ¿Por qué? Y me fui ahorita te respondo, y me fui de El Salvador por problemas de seguridad que se hizo muy evidente que me habían cuadrado, y de hecho le debo la vida al entonces embajador Gustavo Iruegas. La esposa de él estará hoy en el acto de la embajada, que con 2 militares mexicanos que protegían la embajada, porque había habido una serie de atentados. Las embajadas mexicanas no tienen militares mexicanos para protegerlas, pero en aquel momento, como había habido una serie de atentados, México había mandado un teniente y un capitán que tenían derechos de las armas, y el embajador Iruegas con ellos me sube al avión para salir del país, y así salvé la vida, si no, no estaríamos aquí platicando. Entonces, ¿por qué me fui? Bueno, cada uno, la memoria de cada uno es muy tramposa, y uno hace con su memoria y no necesariamente es muy riguroso.
Yo conocí aquí en la guerrilla, conocí a mi mujer, es una periodista alemana, Sibylle Flaschka, tengo 33 años con ella, y cuando ella quedó esperando a mi hija, la mayor de mis hijas, que tiene 31 años ahora, a Sara, y ella dijo que quería tener a la niña y yo también quería tenerla, yo tomé la decisión de, si me voy a ser responsable de un ser que viene al mundo, pues me voy a ser responsable. Y esa fue mi razón fundamental para dejar la guerrilla. Otros compañeros a los cuales respeto muchísimo, quiero muchísimo, tomaron otras decisiones y se jugaron, diríamos, a sus hijos también en esa convicción. A lo mejor la mía no era tan potente o tenía otra manera de pensar, pero te lo diría, yo dejé la guerrilla, independiente que en aquellos momentos era el asesinato de Ana María, el suicidio de Marcial, una lucha al interior de las FPL, no lo dejé por eso, lo dejé porque yo, si me iba a ser responsable de que alguien viniera al mundo, de verdad me tenía que hacer responsable. ¿Cómo era El Salvador que soñabas cuando tuviste que dejar la guerrilla? Bueno, pues en aquel momento... Es decir, El Salvador de la posguerra. Sí, en aquel momento, digamos, pues todos pensábamos en el salto al cielo, de manera muy irresponsable, pero era vamos, a partir del movimiento armado y el triunfo de la lucha armada, daremos el salto al cielo, ¿no? Pues eso no era factible, en esos términos no era factible. ¿El salto al cielo qué cosas tenía? Era todo el mundo iba a tener un empleo, todo el mundo iba a tener una educación, todo el mundo iba a tener salud, el mundo era el cielo, ¿no? Y el mundo es mucho más complejo y en aquel momento mismo, con la caída del muro, con la caída de la Unión Soviética, con la caída de la RDA, etcétera, pues al final yo te diría, y puedo parecer, y pienso que el FMLN fue tremendamente responsable históricamente y con una enorme habilidad política para decir, lo que tenemos que hacer es negociar, la salida no es el vivir en la eternidad de la guerra como ahí siguen las FARC, después de 40 y pico de años ahora negociando, sino que tuvieron la responsabilidad y la visión histórica de decir, el mundo viene en otras claves, tenemos que buscar con la fuerza que tenemos la mejor de las negociaciones, y pienso que debe ser en la historia de la humanidad. Y te parece exagerado lo que estoy diciendo, sin duda fue la guerrilla en el continente, la fuerza guerrillera más grande del continente, que nunca antes se hubiera juntado, prácticamente 10,000 hombres en armas, eso nunca había ocurrido con ninguna guerrilla. Los guatemaltecos no llegaron ni a 3,000 en el caso de la ORNG, los cubanos cuando comenzaron eran una veintena de gentes en Sierra Maestra, y en su mejor momento no debe haber habido ni 1,000 cuando hacen el asalto, nunca, y por eso, y esto no se hubiera parado sin esos miles de millones de dólares de los norteamericanos, para el ejército hubiera caído sin ese apoyo, pero en ese sentido pues fue tremendamente responsable el negociar, y me parece que es una extraordinaria negociación lo que hizo la guerrilla. Por eso la guerrilla hoy es partido político en el poder. Por eso la guerrilla desde el primer momento prácticamente quedó con el control de la asamblea, porque supieron negociar. Y también tengo que reconocer, es mi punto de vista, que en aquel momento el presidente Cristiani y la derecha pues entendió que también podían haberse prolongado la guerra y que era una estupidez, y que lo único que implicaba el sufrimiento de este pueblo y que no había lugar, y se asumió la correlación de fuerzas, y en ese sentido pues se negoció, y a mí me parece que la izquierda fue muy responsable con este país y la derecha en su momento fue muy responsable con este país. Haremos una pausa en este momento. Estamos platicando con Rubén Aguilar, quien fundó la agencia Salpress, la agencia clandestina de la guerrilla, no solo, junto con otro compañero, claro. Sí, y hoy nos acompaña para hablar, entre otras cosas, de la declaración franco-mexicana que en 1981 reconoció la representatividad de la alianza FDR-FMLN. Ricardo, pregunta Ricardo Cucalón ¿y el señor qué nacionalidad tiene? ¿Yo? ¿Sí? ¿Ricardo? Es mexicano, ¿no? Es mexicano, vaya, Sí. Perfecto. Es que yo creo que está arisqueado por lo que está hablando. Ya regresa el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Somos generación joven adulto. Y punto.
¿Por qué el Citrams es bueno para los salvadoreños? Porque trae la solución a los problemas del transporte colectivo con grandes beneficios. Rapidez, para llegar en menos tiempo a tu destino. Seguridad, con menor exposición a la delincuencia. Comodidad, con la flota más moderna del país. Por fin tenemos el transporte que merecemos. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Unión de Empresas Citrams. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes allá, donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Estudiantes, trabajadores, niños, ancianos, conductores, madres, padres, abuelos. Gracias a todos los que hacen posible el Citrams. Me siento dichoso tener esa responsabilidad y poder manejar un bus de que tiene todas las comodidades, la tecnología de punta. Citrams es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en Plus 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto 105. Lo que tú quieres escuchar está aquí. Y punto. Estamos de regreso en el Faro Radio. Aquí la conversación no ha parado. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o por redes sociales, a Facebook o en la cuenta de Twitter @El Faro Radio. De hecho, Bessie Ríos dice ya en Twitter, muy loable el no dejar a su hija. En esa época se decía que se quebró ideológicamente porque todos los niños eran tus hijos. Mi admiración por haber tomado esa decisión de responder a la responsabilidad de la paternidad. Tenemos que hacer un rápido avance en la bobina del tiempo, Rubén, porque si no, no vamos a sintetizar la historia. Sí, de hecho, estoy llegando ya a la actualidad. Quizás me estoy saltando los acuerdos de paz, pero vos ya hablaste un poco de eso. Mira, Rubén, vamos a ver. Llevamos ya 6 años de gobierno del FMLN, sí. Y uno cuando mira los principales indicadores de este país en área económica, temas de empleo, pobreza, desarrollo humano en términos generales, mira escasos cambios. De hecho, yo me atrevería a decir que el ritmo de reducción de la pobreza anual fue mayor durante los gobiernos de Arena que durante los primeros 5 años de gobierno del FMLN. Quizás durante los 90, en general, esa década. Sí. Y el alcalde de San Salvador, que es un personaje muy relevante, joven, pero muy relevante en el FMLN, dijo hace algunos meses, después de que había ganado la elección por la alcaldía de San Salvador, que el primer gobierno de su partido no había hecho ningún cambio estructural relevante de los que le hacen falta a este país. Vos, que le seguís la pista a este país bastante de cerca, ¿tenés alguna objeción a cómo el FMLN ha estado haciendo las cosas? Porque a esto habría que agregar el mismo tipo de prácticas que el FMLN tanto criticó a los gobiernos de derecha, a los gobiernos de Arena, de negociaciones oscuras en la Asamblea Legislativa, de madrugonazos legislativos, de trueque para hacerse de instituciones, de partidizar de nuevo o de mantener partidizadas algunas de las principales instituciones del Estado. Mira, déjame nada más hacer una pequeña observación. Yo entré al gobierno de México en 2000,
El año 2000. El 2002 entró el gobierno 2002. de México y estuve esos 4 años hasta el 2006. Un gobierno de derecha. De derecha, y para mí no era los gobiernos de la alternancia, pienso que en general no son ni derecha ni izquierda, son la alternancia. Y en el caso México, un partido por 80 años había gobernado el país y esta fue ese gobierno lo quiebra. De quebrar eso. Entonces, ya puesto... En México decimos cuál es la diferencia, quién hace la diferencia entre un borracho y un cantinero, pues la barra, ¿no? ¿De dónde te pones? ¿Del lado del cantinero o del lado del borracho? ¿No? Es la ubicación del lado de la barra. Entonces yo te diría, mi experiencia fue tremenda, porque pensé que el poder era mucho más poderoso sin haber estado en el poder. Y cuando estás del lado del poder te das cuenta del límite real del poder. Aunque habías vencido. Y dos, que las posibilidades en la mayoría de los casos, yo te diría que estuve en 40, 50 grandes decisiones en el gobierno del presidente Fox, a partir de 2004, cuando ya soy el coordinador de comunicación social y portavoz de la Presidencia de la República, y en esas nunca hubo una decisión entre un bien y un mal, siempre era entre un mal menor y un mal mayor, y optar por el mal menor. Bueno, diciendo eso, yo pienso que cuando tú te tomas el poder por la vía de la elección y asciendes, lo haces en una lógica institucional, no es igual que si te lo tomaste por la vía de las armas y tú pones las reglas del juego y haces lo que te dé la gana. No, tienes que jugar la vía institucional. Llegas a administrar un sistema. Un sistema y te eligieron unos, pero gobiernas para todos. No es que... Y hay límites y fuerzas. Y tienes límite, fuerzas y la propia condición. Voy a poner un ejemplo. Tú te puedes decir, y sé, porque en algún momento lo he discutido con algunos compañeros del FMLN acá, pues llegas y te tomas el Ministerio de Educación. Y dice, pues voy a transformar la educación de El Salvador. A ver, huelga de los maestros. ¿Cómo vas a transformarlo? Son los mismos maestros, con todas sus deficiencias y virtudes. Es el maldito mismo presupuesto, son las mismas instalaciones. Entonces, son procesos históricos, que no puedes en 4 años de gobierno cambiarlos y transformar. Esa posibilidad no existe en ningún lado más que en la imaginación. Y en ese sentido, a mí me parece... Seguramente se pueden criticar muchas cosas del frente en el gobierno o del gobierno anterior o de este gobierno, pero desarrollan su trabajo en el marco de una estructura institucional a la cual se debe respeto. No pueden hacer lo que les dé la gana. Al final este gobierno es expresión de la mitad del país y hay otra mitad que no votó por este gobierno. Es exactamente mitad y mitad y tienes que respetar las instituciones, no puedes ceder lo que te dé la gana, tienes que jugar la correlación de fuerzas en un régimen democrático, tienes que jugar las reglas mismas del juego y en ese sentido probablemente uno quisiera más, también lo quisieran seguramente los que están en el poder, pero al tiempo asumes tu propia condición. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de este país? ¿De qué dimensión son las remesas cual año? Etcétera. Yo diría que han hecho muy buen gobierno, desde mi punto de vista, con muchas deficiencias seguramente. Siempre se puede hacer mejor las cosas, pero hacer cambios estructurales, ¿qué quiere decir eso? Cambios estructurales. ¿Vas a cambiar el sistema de producción capitalista? ¿Eso sería un cambio estructural? Pues eso no se puede. Ni el FMLN tiene capacidad de hacerlo en la lógica de la vía institucional, ni lo tiene nadie en este momento en el mundo. En ese sentido, pues puedes hacer pequeñas cosas en la lógica de ir cambiando, pero un cambio radical, violento, pues no se va a poder hacer, no está en la lógica de la acumulación de los sistemas democráticos. Sí existe la posibilidad, como lo plantea muy bien Robert Dahl en uno de sus textos, es que a la larga, después de muchos años de real vida democrática, el sistema democrático te va dando la posibilidad de ofertar una vida mejor a la sociedad, pero en un proceso acumulativo. El pensar que desde el poder mañana van a cambiar la lógica de la distribución del ingreso o van a cambiar, pues no se puede, es ilusión guajira. Y hay que asumir tu propio límite e ir construyendo un escalón tras otro escalón tras otro escalón y solo al final probablemente de muchos años estará una escalera completa. ¿Vos conoces a John Lee Anderson? Sí. John Lee Anderson, para quienes nos están escuchando, es un periodista muy conocido en el ámbito periodístico, es un rockstar. Trabaja con la revista New Yorker. Si estalla una guerra en Irak, pues allá va John Lee Anderson. Si hay un
terremoto catastrófico en Haití. Ahí va John Lee Anderson. Bueno, John Lee Anderson preguntaba hace un par de años aquí en El Salvador sobre el gobierno del FMLN. Hizo una declaración algo así como esta: el problema es cuando empiezas a jugar tus principios como si fueran naipes. En referencia a la pregunta se le hizo a un periodista y que le hacía como preámbulo la repetición de las prácticas que el FMLN, cuando fue oposición en este país, siempre criticó. ¿Vos estás de acuerdo con esa declaración? En una parte seguramente tiene razón, y otra pienso que no tiene razón. A ver, tú gobiernas, y puede parecer cínico, no es cínico, es así. La realpolitik es condición con la cual tienes que aceptar, no son solo tus principios y tus valores, eso se da en un contexto histórico determinado. Al final tienes que, la política real, la realpolitik es la que va condicionando tus cosas, y tienes que caminar en ese sentido. Es muy probable que el Frente en algunas cosas haya cambiado, esté en la lógica del conservar el poder, esté en la lógica de luchar el poder, y para eso tienes que hacer cierto tipo de concesiones y negociaciones. No te puedes mantener estrictamente virgen y pura en la lógica del principio, sino tienes el poder, siempre es negociación. Estando en el poder siempre es negociación, y en una sociedad democrática el que no negocia, el que no dialoga y el que no negocia no merece estar en el poder. Dos preguntas entonces. ¿Cuáles son los límites entre ese idealismo ideológico y el pragmatismo en el poder? Y la siguiente, Rubén, usted conoce al FMLN desde finales de los 70. ¿Qué retos tiene ese FMLN que ha pasado de la guerrilla a los acuerdos de paz, a ser oposición y a sentar su proyecto en el poder? Sí, mira, yo pienso que es una tensión dialéctica permanente entre principio y pragmatismo, entre principios y pragmatismo. ¿Se puede ceder a los principios? Te diría que no, siempre debes de tenerlo como un referente, pero desde el principio también saber ser práctico y saber negociar con tu propio principio, digamos, porque si no, las posibilidades en el marco de la realidad pues no te permitirían probablemente ni conservar el poder, porque hay que aliarse para conservar el poder con unos señores que no te gustan, pero si no haces alianza con esos señores pues no hay posibilidad de la gobernabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido me parece sí una relación dialéctica permanente entre principio y pragmatismo, y no fácil. Tampoco es abandonar los principios. Si abandonas los principios entonces es la lógica del pragmatismo y estás fallando, pero también si solo vives de los principios y no aceptas la condición de la realidad y en ese sentido tomar decisiones prácticas tampoco, entonces es un juego difícil, no fácil para nadie, para ninguna gente que esté en el ámbito del poder, y hay que mantener esa dialéctica permanente. Y yo sí pienso que es muy fácil desde el poder olvidar los principios también y tomar solo la decisión práctica, y en ese sentido hay que estarte recordando a ti mismo, hay que tener un autocontrol desde el poder, porque es muy fácil que el poder te pervierta, que empieces a hacerte rico, que empieces a vivir de las posibilidades del poder, y tu chofer y tu carro y no sé qué cosas que me parecen absurdas todas, un boato que no debería de existir. Me impresiona mucho un primer ministro danés entre las guerras, que 34 años fue primer ministro de Dinamarca, y llegó en metro, o llegó en tranvía a la presidencia. Esas son las cosas que hay que valorar, y a veces uno debería de tener autocontrol de sí mismo. Pero bueno, eso por un lado. Dos, pues ¿cuáles son los retos? Me parece que hay muchos retos para cualquier gobierno, y en particular para el Frente, en el supuesto de que un gobierno de izquierda que se asume siempre como la vanguardia, como la mejor posición, pues siempre es juzgado con mucho más rigor por la ciudadanía que los gobiernos, digamos, de la derecha. En ese sentido, me parece, uno, mantener, lo diría de dos maneras, uno a nivel de lo que es el partido y su gente, y otro a nivel de lo que sería el gobierno. Pues yo pienso que a nivel del partido y su gente, pues de mantener exactamente los principios, o sea, cómo el Frente y sus militantes y sus funcionarios públicos son honestos a carta cabal, son transparentes y rinden cuentas a la ciudadanía, no se aferran al poder, son capaces de el relevo generacional y no continuar eternamente los dirigentes históricos. Este tipo de consideraciones me parece como importante.
en términos del gobierno, pues yo pienso que este país sigue teniendo enormes problemas de corte social, de corte económico, y yo pienso que habría que poner especial cuidado en cómo mejoras, no fácil, pero cómo mejoras la calidad de la educación que reciben los ciudadanos de este país. Sin buena educación no hay posibilidad de cambios estructurales nunca. Ese es como un primer paso. Para mí me parece que, y no pienso que se esté haciendo todo lo que se debe hacer en ese espacio. Un país sin buena educación hoy día no tiene futuro. Hay que hacer un esfuerzo brutal por elevar no solo la cobertura, sino la calidad de la educación para que estos ciudadanos tengan muchas más herramientas e instrumentos para hacer frente. Me parece que otra condición indispensable para poder enfrentar la vida es la salud. El sistema de salud debería hacer mejoras sustantivas también para... Si la salud de la ciudadanía no funciona bien, es un elemento reproductor de la pobreza todo el tiempo, ¿no? Estás condicionado, si tus ingresos se te van en curarte, etcétera, no tienes la condición de trabajar. Me parece que ese es otro elemento fundamental que un gobierno de izquierda debería de cuidar. Y un tercer elemento que me parece sumamente importante es cómo abatir, sabiendo que es un problema histórico de largo alcance, cómo hacer buenas políticas públicas que reduzcan la pobreza extrema. Se convierte en un elemento sustantivo de cualquier gobierno de izquierda. Y terminaría diciendo, y en razón de estos retos que propongo, cómo incrementar la vida democrática, cómo abrir el espacio de la participación ciudadana en las decisiones públicas y no pensar que el partido es el todo. El partido siempre es instrumento, no es fin. Y si el FMLN no asume esta condición de que esa es una estructura al servicio de la ciudadanía, no al servicio de sí mismo, ese instrumento, no fin, no estaría cumpliendo con su función, y en razón de eso habría que abrir el espacio, y me parece que faltan muchos elementos en la propia constitución de este país para abrir institucionalmente la lógica de la participación ciudadana. Aunque ha habido varias sentencias de la Sala de lo Constitucional que a mi juicio apuntan hacia eso, hacia otorgarle, trasladarle a la ciudadanía mucho más poder y restarle un poco a los partidos. Estamos hablando de un país terrible, de El Salvador, pero ¿por qué no hablamos también de tu país de origen, de México? ¿Cómo no? Yo me pregunto esto, Rubén, ya nos acercamos al primer aniversario de la matanza de Ayotzinapa, ¿verdad? ¿Sí? Y uno se pregunta cómo puede ocurrir la muerte de 43 estudiantes en la forma en que ocurrió y que el gobierno de Enrique Peña Nieto siga tan campante como aparentemente sigue. Es decir, no es solo esto, ¿verdad? Otras matanzas comparables a la de Ayotzinapa han sucedido posteriormente. Yo pensaría que incluso es vergonzoso, es una vergüenza como México, como país, un asesinato de estos 43 chicos, que todavía al día de hoy no acabamos de averiguar con suficiente certeza qué es lo que ocurrió. Sí. Y como tú mencionabas, ha habido por lo menos otros dos matanzas que a mí en lo personal me parecen todavía más graves que lo que pasó en Ayotzinapa. Una es la de Tlatlaya, donde el ejército ajustició, mató a 14 presuntos delincuentes, pero los ajustició en ese momento. Y eso me parece terrible, que en el ámbito de la institución militar se haya podido hacer este tipo de juicios sumarios y que el ejército lo hubiera querido esconder, etcétera, ¿no? Me parece muy grave. Y está en duda también un asesinato también en Tanguato, en una población de Michoacán, donde probablemente la Policía Federal asesinó también a 42 presuntos delincuentes, 41 presuntos narcotraficantes en un supuesto enfrentamiento donde solo murió un policía y los otros 41. No da. Cualquier gente con un dedo de cabeza piensa que no puede haber un combate en estas condiciones y son terribles. Sí pienso que hay un castigo de la ciudadanía. El presidente Peña es el presidente más mal evaluado en la historia de México. En la última encuesta, en el caso de la ciudadanía en general,
trae 34 aceptación, nunca un presidente de México había tenido esa calificación, y en el ámbito de los dirigentes, de los líderes, trae menos anda en 17, 18%, lo cual implica pues que no hay una visión positiva de la gestión del presidente. Somos un país muy, muy contradictorio, tremendamente contradictorio, brutalmente desigual y contradictorio en este sentido. Somos el cuarto exportador de carros del mundo, y por otro lado tenemos todavía un 8-9% de nuestra población viviendo en pobreza extrema. Debería haber nadie viviendo en pobreza extrema. Somos un país que somos la 14 economía del mundo en términos de nuestra dimensión del Producto Interno Bruto, la segunda de América Latina después de Brasil, y de todos modos tenemos el 40 y pico % de nuestra población viviendo en la pobreza, sumado pobreza extrema y pobreza, es un poco el 40% de la población. No garantizamos de todos los chicos que pueden ir a la universidad, garantizamos que vaya el 36%, pero los países del primer mundo traen 70, 80%, entonces hay un vacío enorme y unas posibilidades. Somos un país muy contradictorio, crecemos al 2%, tendríamos que crecer al 5%, pero luego si haces el comparativo, Brasil tiene 5 años creciendo al menos. Entonces, pues puedes hacer esos comparativos y decir, bueno, México crece 200% más que Brasil, si lo quisieras ver así. Somos muy contradictorios. Exportamos México, con toda su injusticia y desigualdad, exportamos todo lo que exporta América Latina sumada. Todo lo que exporta Brasil, más Venezuela, más Colombia, la juntas, todo lo que exporta es el mismo monto de las exportaciones que hace México hacia los Estados Unidos. Entonces, tengo que hacer un trabajo de edición muy sangrón de nuestro guión de la entrevista, pero vamos a ver. Ya nos queda tiempo solo para una última pregunta. Vamos a ver. Okay. Entre México y El Salvador está Guatemala. Sí. Aquí hemos estado discutiendo en público, en redes sociales, en declaraciones de funcionarios, de dirigentes de partidos, sobre la posibilidad de invitar a una organización internacional o a un organismo internacional para que cumpla funciones comparables a las de la CICIG en Guatemala. Guatemala, bueno, creo que los guatemaltecos han sido tradicionalmente muy pesimistas, ¿verdad? Y acuñaron hace tiempo aquello de que la eterna dictadura, o algo así como haciendo referencia al gobierno de Jacobo Arbenz, como unos días de primavera en el país de la eterna dictadura. Pero ahora estamos viendo otras cosas en Guatemala. ¿Vos qué pensás de opciones para países como El Salvador, donde el crimen organizado parece pasarla muy tranquilo, donde la corrupción parece pasarla muy tranquila, donde los niveles de impunidad en homicidios están por arriba del 90%? ¿Qué pensás vos de...? Me voy a ver políticamente correcto. Veamos. Y diría, no, traigamos a Rubén Aguilar de nuevo. A ver, no sé si lo necesita El Salvador. Sí lo necesita un país como México. Sí lo necesita un país como México. ¿Por qué? Sería un gran instrumento. Bueno, acaba de pasar en México el caso de que la Secretaría de la Función Pública, que depende directamente del propio gobierno, al cual el secretario lo nombra el presidente, pues acaba de juzgar que en el caso de la Casa Blanca, o que duda que si es un regalo de un contratista que tuvo muchos contratos en el gobierno del Estado de México, donde era gobernador el presidente, el ahora presidente, y que tiene muchos contratos en el actual gobierno, y que también en una casa de campo del secretario de Hacienda, el funcionario en turno, Virgilio Andrade, dice que no hay ningún conflicto de intereses, y que, bueno, pues a mí me parece como México nos ayudaría muchísimo a avanzar y con mucho más rapidez en nuestro sistema de transparencia, de rendición de cuentas, de muera la impunidad. Hay que hacer valer la honradez. No sé si es lo que necesita El Salvador, desde luego que lo necesita Nicaragua, Guatemala. Ahí está la discusión ahora en Honduras, ¿no? Con este representante directo de la OEA, la sociedad civil, sectores de estos que se manifiestan todos los viernes con las antorchas en Tegucigalpa, dirían que si quieren una CICIG para Honduras. Yo sí pienso que en una sociedad como la mexicana le ayudaría muchísimo
aceleraría nuestro proceso democrático, nos obligaría a ser más transparentes, me parece que sería virtud. Magnífico. Bueno, muchas gracias. Era Rubén Aguilar, un periodista mexicano, pero que estuvo en El Salvador allá por 1980 hasta 1984, cuando fundó con otros amigos de él, con otros colegas de él, la agencia clandestina de prensa de la guerrilla, Salpress. Dice Evelyn Hernández, interesante programa histórico desde un punto de vista personal y humano. Mabel Quintanilla dice, tiene cuenta en Twitter el invitado, lo felicito por invitarle. Sí, es arroba Rubén Aguilar. Sí. Y tiene un blog también. Un blog, Mis Cuadernos, si se meten. Miscuadernos.com.mx, ¿verdad? No, si se meten en un buscador y buscan Rubén Aguilar, ahí está Mis Cuadernos y se pueden meter muy fácil. Bueno, entonces muchas gracias, Rubén. Ya regresa el Faro Radio para que Karen Fernández ponga una canción. Así de feliz estoy que no vino José Luis. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. You're listening to 105.3 FM. Hits from the 90s, the last decade, and the best of today. Punto 105. Punto 105. Estudiantes, trabajadores, niños, ancianos, conductores, madres, padres, abuelos. Gracias a todos los que hacen posible el Citrams. Me siento dichoso tener esa responsabilidad y poder manejar un bus de que tiene todas las comodidades, la tecnología de punta. Citrams es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Un motor puede andar así. O puede andar a su máxima potencia. Para los que exigen más potencia, acepta el reto y comprueba la calidad Alba Petróleos con gasolina Premium Plus. Dura más por su alto nivel de octanaje que inyecta rendimiento y poder a tu motor. Premium Plus, la gasolina especial de Alba Petróleos. Siempre una cerca de ti. Acepta tú también el reto. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes allá, donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. ¿Por qué el Citrams es bueno para los salvadoreños? Porque trae la solución a los problemas del transporte colectivo con grandes beneficios. Rapidez, para llegar en menos tiempo a tu destino. Seguridad, con menor exposición a la delincuencia. Comodidad, con la flota más moderna del país. Por fin tenemos el transporte que merecemos. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Unión de Empresas Citrams. Si te gusta la tecnología, el internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers, un espacio donde compartiremos experiencias, reseñas y entrevistas del mundo tecnológico. Tech Lovers con Carol Monroe. Escúchalo todos los lunes de 7 a 8 de la noche por punto 105. Joven adulto. This is the B Train, and you're listening to 105.3 FM. Hits from the 90s, the last decade, and the best of today. Punto 105. Estamos de regreso en el Faro Radio. Vamos a presentar la canción Gracias a Banco Agrícola. Yo le insistí a Karen hoy que tenía que complacer a la gente que nos pedía canciones en todos los programas, pero ella me dijo que pendientes, que no. No, decidí escoger una canción que fuera coherente con la visita de Rubén, históricamente coherente. Así es que escogí La Era está pariendo de Silvio Rodríguez, 1978. Wow, qué bien. Qué horrible, jamás vas a volver a poner canciones. Adiós, nos escuchamos martes.
preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la 1 de la tarde en punto 105. Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.